Seguimos en la mesa, estamos en este viernes 17 de agosto del año 2018 con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez de Castillo, Juan Grompone y como invitada Adriana Marrero. Cuentos de la Selva, el libro de cuentos para niños del escritor uruguayo Horacio Quiroga, está cumpliendo 100 años. Aquellos 8 relatos, entre ellos clásicos como La Gama Ciega o El Loro Pelado, fueron editados en el segundo semestre de 1918, bajo el nombre Cuentos de la Selva para los niños. Ese era el título completo. Muchos de los textos, sin embargo, se habían publicado antes, por separado, en las revistas Villiquen y Caras y Caretas. La selva misionera es el escenario y la inspiración para los personajes. Quiroga llegó allí por primera vez en 1903 como fotógrafo de una expedición para investigar las ruinas jesuíticas. Maravillado por el lugar, compró en 1906 una chacra de 185 hectáreas a orillas del Alto Paraná. Allí se instaló a vivir. Allí encontró los temas, las situaciones, los personajes para sus cuentos. Juan entendía que este era el tema. El tema para conversar hoy. Para mí es el tema. Entonces empezamos contigo. Bien. Más allá de que tengo una relación familiar, digamos, casi familiar con Quiroga. Es cierto. Es cierto, sí. ¿Por qué? No, que aclare. Porque mi abuelo trabajaba en lo que era la quinta de Quiroga, que hoy es el Museo Quiroga. Mi abuelo era quintero allí y en Salto. Y mi padre recordaba perfectamente que cosas de la quinta y cosas de Horacio Quiroga, que cuando era joven, cuando era un niño, era un diablo, ¿no? Inclusive mi abuelo pensaba, este no va a llegar nunca a nada. Así que, bueno... Siguió siendo diablo. Sí, siguió siendo diablo. Pero yo creo que Quiroga se convirtió en el más importante escritor uruguayo argentino. Uruguayo argentino porque hay que reconocer que el padre de Quiroga era argentino, la madre era uruguaya, nació en Uruguay y bueno, se crió unos pocos años en el Uruguay y luego vivió toda su vida en Argentina, de modo que es lo que llamaríamos un escritor compartido, no cabe duda. En el Museo Quiroga en Salto hay una colección muy grande de versiones de sus obras y ahí se pueden ver cuentos de la selva traducidos a los más diversos idiomas, es decir, al ruso, al búlgaro, al francés, al inglés. Es asombroso lo que hay, seguramente faltan muchas cosas. Es decir, que la vigencia de Quiroga 100 años después, la vigencia de Cuentos de la Selva 100 años después, es incomparable con ningún otro libro uruguayo, para mí. Es decir, creo que no hay ningún otro autor uruguayo que tenga este tipo de vigencia. Sobre todo pensando en eso, 100 años después, ¿no? Uh-huh. Creo que Jorge Luis Borges, que era un personaje a quien yo aprecio muchísimo, era muy injusto con Quiroga, decía que Quiroga era un invento uruguayo, con lo cual se podría decir exactamente lo mismo. Borges es un invento de Borges, ¿no? Que sería también aplicable. Entonces, en definitiva, creo que este es el tema, ¿no? Mm. Pero sobre Cuentos de la Selva en sí, dijiste poco. Hablaste mucho de Quiroga. Vamos a volver enseguida con Juan. Pero Adriana, ¿qué dice? No, Adriana pasa, va Ana. No. No yo nunca paso. Dije, bueno, dije otra vez, me mandás. A ver, pero si viniste a la mesa es para hablar. Obvio. Yo creo que volver 100 años después a leer los Cuentos de la Selva yo creo que debería ser obligación. Yo realmente creo que no figuran, no sé si se dan en la escuela o en el liceo estos textos. Deberían ser obligatorios para todos. Lo que sí me parece que leerlos 100 años después es una experiencia totalmente refrescante. ¿Por qué? Porque aparece en estos libros de la selva, igual que en los mejores cuentos clásicos, una realidad que últimamente le está siendo escamoteada a los niños. La realidad de la vida, la realidad de la muerte,
la muerte definitiva, la realidad de los conflictos, de las guerras, y después de todas esas cosas que tienen que ver con también lo mejor, ¿verdad?, de la convivencia, que en este caso, ¿no?, es convivencia por lo general entre el hombre y los animales, que bueno, que es la colaboración, la solidaridad, la envidia, que también esto está entre lo peor, pero digamos, se le muestra a los niños un universo donde está todo el espectro de emociones y de sentimientos y de violencias y de muertes sin edulcorarlo, sin psicologizarlo, sin amortiguar sus efectos. Bueno, no sé, la vez pasada, bueno, ahora en el material que nos dieron, leía las declaraciones de alguien que había dicho que como el jaguarete estaba en riesgo de extinción, habían modificado el final de alguno de los cuentos para que el tigre no muriera o para que el tigre no apareciera como el malo de la película. Me parece un horror. Es decir, son esas cosas que no debemos permitir, ¿no? Es decir, la conciencia posmoderna tiene un límite, el sensibilismo tremendo de esta cultura soft, bueno, tiene un límite, y ese límite es el respeto por la autenticidad y la frescura de los cuentos de Quiroga. Gonzalo, ¿tú sos un enamorado de estos cuentos? Enamorado no, debo decir, porque lo recordaba de la niñez, creo, posiblemente de la escuela, algunos de estos cuentos. Ayer, cuando propusieron este tema, me volví a leer algunos. Ese que tú referís del tigre es el paso de Yabebirí, sí, que terminan matando a todos los tigres, porque los tigres querían matar al hombre y las rayas del río no se lo permitieron. No, son cuentos. Está de la abejita, que es una especie de se llama la abeja aragana, que es una especie de réplica de la cigala y la fourmi de Fontaine. Pero son muy lindos los cuentos, son lindos. Mira, a propósito de si los niños y las escuelas los trabajan, dice Gustavo desde Mercedes, mi hijo de 10 años se ha quedado fascinado con estas historias. Las están trabajando en 5º año de primaria. Suerte. Bueno, posiblemente de ahí pero me releí algunos y la verdad es que son muy frescos, son buenos. Ahora, lo que es impresionante, y yo creo que no se puede evitar esto, y en esto estoy de acuerdo con la interpretación que hace Juan. Es muy raro que un hombre con la vida tan trágica como tuvo Horacio Quiroga haya dedicado su tiempo a escribir cuentos para niños. No es raro, era padre. Era padre. Eran para sus hijos. Pero están todos sus cuentos escritos. Porque él escribió cuentos para niños, eso, pero también escribió cuentos sobre el amor, la locura y la muerte. La locura, la muerte, pero también. Porque este hombre, Pasado Amor, creo que se llamaba, él se enamoraba de niñas adolescentes, hasta en su edad adulta. Tuvo una vida muy trágica, mató a un amigo de él que se estaba preparando para un duelo, no sé cuánto, lo mató. Su primera mujer se suicidó. Murió su padre en forma violenta, murió su padrastro. Las novias que tuvo, la primera novia que tuvo, y por eso se fue a París, fue porque la chica era judía y los padres no lo querían a él y lo rechazaron. Pero es que posiblemente la narración fuera el único modo como él lograba comunicarse, y por eso justamente eligió la narración para comunicarse con sus hijos. Algunas veces estas cosas de la vida, ¿no? Generan este tipo de bloqueos donde el único modo de relacionarse unos con otros es a través de lo que uno sabe hacer, ¿no? Y en el caso de él, eso de narrarle a sus hijos. Sigo recorriendo los mensajes de los oyentes, hay una cantidad. Efectivamente, Juan dio en la tecla, interesa mucho del otro lado. Los cuentos de la selva marcaron mi niñez, dice Alicia. Hace poco, 60 años después, volví a leerlos y otra vez me emocionaron como entonces.
Yo no le voy a perdonar nunca a Quiroga la mala relación que tuve con las almohadas después de leer el almohadón de plumas. Cuando tenía pánico, las revisaba. Pero no está en los cuentos de la serie. No, ya sé que no, pero digo, yo empecé es por una ahí. buena aclaración porque hay mensajes de oyentes que confunden unos cuentos de Quiroga con otros, ¿no? Acá estamos hablando de los cuentos de la selva. Lo sé. Luego, los cuentos de la selva, por supuesto, me acompañaron en mi infancia y con mi condición de madre, además con hijos que se llevan algunos años entre sí, los he releído muchísimas veces, cada vez que estaban en edad de comenzar a leerlos. Recuerdo todavía cuando El Observador sacó aquella colección preciosa con los cuentos de selva para niños, en formato enorme con unos coloridos y unos dibujos espléndidos. Bueno, yo compré aquello para mis hijos como una joya. Y qué frustración cuando demoraban en tener interés en leerlos, porque claro, estaban los jueguitos, estaban los Nintendo, estaban todas esas cosas, pero el día que lo agarraban directamente no lo soltaban más, porque Quiroga tuvo algo así como aquel impacto del bebé de Rosmarie, cuando el terror se te instalaba en plena ciudad desarrollada y a la luz del día, y el diablo y el hijo del diablo podía ser un íncubo o un súcubo que estaba en la luminosa habitación de al lado. Quiroga hace exactamente lo mismo, ¿no? Instala el terror en la naturaleza y no lo hace haciendo que todos los animales sean malos, sino que algunos pueden asociarse ocasionalmente con el hombre, la relación no es siempre la misma, nunca los humaniza al nivel del Pato Donald, ¿no? Para decir una cosa burda, nunca hablan, ni sienten, ni son millonarios, pero ni hablan. se ponen chaqueta, pero hablan. Los animales pero cuando hablan es Pero son las fábulas, ¿no? Pero hablan. Claro, pero además liberó a los pobres niños de la moraleja, que era una porquería de los cuentos infantiles, porque te dabas cuenta, perdón, pero te dabas cuenta que te estaban tratando de hacer bueno, y vos solo querías ver la realidad, ¿no? Entonces los liberó de la moraleja y los liberó de la niñería y la vigencia, esa vigencia que gratamente sorprende a Juan, creo yo que tiene que ver con ese mundo actual, en el cual los niños tienen más un contacto con los objetos electrónicos y con los productos de la inteligencia artificial que con la naturaleza. Hoy la naturaleza es mucho más misteriosa que nada. Una amiga me contaba que fue a la rural del Prado y veía una nenita como de tirando a 8 o 9 años que tocaba una vaca y le gritaba a la madre: ¡Mamá, toco una vaca! Algo así como la primera vez, ¿no? Esa sorpresa frente a lo que debería ser lo más normal y lo más habitual ha tornado lo misterioso de los animales y de la naturaleza en Quiroga más misterioso todavía que antes, e instala allí todos los dramas de la naturaleza humana y le da a la naturaleza una condición que de verdad refleja lo que es y no es una versión infantilizada del mundo natural para niños. Luego, si me permiten una cosa más, yo tuve una fascinación especial por misiones en algún momento en mi vida, vinculado con las misiones jesuíticas, mi rara pasión por la historia. Así que viví un tiempo largo en Misiones y visité en ese contexto la casa de Quiroga en Misiones, y nunca voy a olvidar. La gente miraba los objetos, las cartas, lo que estaba museificado. Y yo me fui para el fondo buscando lo más cercano posible el paisaje que había desaparecido. En parte, ya la casa de Quiroga queda en medio de la ciudad. Y lo logré al abrir la puerta del fondo y a 2 pasos un cañaveral tan inmenso, y con un silencio y una cosa sombría que crea los cañaverales cuando son altos, que fue la percepción exacta de cómo en un rinconcito podía estar esa selva, que es absolutamente descacharrante, la selva misionera. Podés encontrar insectos que te ocupan casi la palma de la mano, ¿no? No te hablo del colorido de las víboras, el tamaño de las hojas. Misiones es verdaderamente deslumbrante y fue para mí un placer perseguir el comienzo del hilo de la madeja del largo enamoramiento de Quiroga con la selva. Varios mensajes de oyentes destacan que los cuentos de la selva
se trabajan en las escuelas. Sí, mucho y en se secundaria también. También, se trabaja mucho. Me alegra muchísimo. Dice, No tuvo que ser obligatorio. Dice Mónica, voluntario, en la que escuela no se han mejor. trabajado desde siempre los cuentos de la selva, lo he hecho personalmente como maestra. Hay otro mensaje que dice, los cuentos de la selva fueron un placer en mi niñez, luego en la de mis hijos y siempre en mis clases como maestra de primaria. Divino. A mí me Divino. hace gracia porque según tengo entendido, Quiroga admiraba, o sus lectores, sus autores favoritos eran gente como Edgar Allan Poe, hablando del terror, Claro, ¿no? sí. El amor por eran Edgar Allan Poe o Baudelaire, ¿no? Y ahora Ana introduce que si hubiera vivido en estas épocas, admiraría a Roman Polanski también por el bebé de Pero Rosemary. sin duda. Sería, ahora, al mismo tiempo, yo creo que él también se inspiró en Kipling, porque Sí. el libro de la selva de Kipling es una cosa bien distinta a esto, Sí. ¿no? Tiene cosas similares, como el tigre es la mala, Sí, pero el malo es el tigre. pero la relación con la naturaleza es No, distinta. distinta, por eso digo, Sí. por eso lo pongo Completamente aparte a distinta, Kipling. porque Sí. Kipling no deja de ser un inglés El que, inglés que conquistador. registra lo exótico. Y de exótico No, nada, no, me en meto acá. absoluto, está totalmente. Pero Kipling había nacido en la India, mira Sí, que- sí, lo sé, Sí. pero y toda No, pero la vida me encantó lo Kipling. último que tenés lo he allí, leído Ana. con ficción. Adriana. Ana. ¿Me querés Ana, bautizar? Ana es la abreviación de Adriana. Bueno. Pero, Yo soy una versión chiquita de pero, Claro. pero las risas se distinguen. Sí. Así Sí. que ya está. No, yo quiero, cuando estuve preparando ayer el tema, chateé brevemente con un amigo ilustrador, con Augusto Giussi, que ilustró a Quiroga, ¿no? Y justamente esta reflexión que yo traía acá sobre la posmodernidad y esta cosa muy soft y muy como... Y él me decía, ¿se animaría hoy alguien a escribir cuentos como los de Quiroga? Eso es algo que deberíamos pensar, ¿no? Es decir, ¿se animaría a alguien a escribir ese tipo de cuentos para niños? Yo creo que la respuesta parcialmente la tenemos. Cuando hicimos cuentos a la manera de Quiroga, hubo como 600 cuentos. Fue un éxito. Fue Fue un éxito. el mayor Sí, índice de sí. participación que tuvimos en los concursos de cuentos.